responsable. Buenas noches, soy Juan Camilo Holguín, bienvenidos a Más Allá de la Noticia, un placer compartir este espacio de análisis y de contexto y profundidad con ustedes. En las últimas horas se hizo oficial el endurecimiento de algunas medidas restrictivas por parte del gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, para frenar la expansión del coronavirus que está afectando fuertemente a la población, no solamente en todo el país, sino también en el departamento de Antioquia, que se posiciona como una de las regiones del país donde más duro están dando los contagios y las muertes, según los informes que entrega el Instituto Nacional de Salud. Medidas restrictivas como toque de queda, estrategia 4-3, 4 días de apertura por 3 de cierre. Tenemos también en Antioquia pico y cédula y ley seca. Más adelante vamos a ver en profundidad cada una de ellas, sus horarios y cómo van a regir y en qué municipios. Mientras tanto, vamos a concentrarnos también en el análisis de por qué se está dando este tercer pico de la pandemia en nuestro país y en nuestra ciudad. Por eso hemos invitado hoy a Más Allá de la Noticia a Jessica Giraldo. Ella es epidemióloga y además investigadora de la Universidad CES. Epidemióloga, buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola Juan Camilo, muy buenas noches y gracias por el espacio. Bueno, comencemos analizando un poco por qué ese aumento desmedido de los contagios. Vimos un primer pico cuando inició la pandemia del coronavirus, por supuesto a raíz del desconocimiento de lo que estaba sucediendo también. Muchas personas obviamente no tenían tapabocas, no se sabía muy bien cuáles eran esas medidas importantes para mantener pues por fuera de nuestra ciudad los contagios. Vimos un segundo pico de la pandemia en diciembre, quizás atribuido por esa cercanía de los ciudadanos durante estas fechas especiales, y vemos nuevamente un tercer pico que ya se veía venir incluso desde antes de Semana Santa. ¿Se puede decir, epidemióloga, a ciencia cierta, por qué se debe este tercer pico de la pandemia? Bueno, yo creo que han confluido una serie de factores que especialmente están contribuyendo a la situación actual y que sea de pronto un poquito más preocupante que los picos anteriores, como mencionas. Tiene que ver con el comportamiento aún cada vez más relajado, las medidas, la reapertura casi total de la economía, de los diferentes sectores, la mayor circulación y movilidad. Hay un dato que reposa en la Organización Mundial de la Salud como fuente de Google, y es que en Colombia se aumentó la movilidad en al menos un 12%, y sabemos que el virus se ve favorecido en su transmisión. No se duda el efecto que tuvo la llegada de la vacunación. Para muchas personas esto significó como la solución perfecta, y por cuenta de la vacunación también relajaron aún más las medidas. Así no estuvieran vacunados. Claro, porque de algún modo se tenía la percepción, o también las ganas de dar una esperanza, pues mucha gente pensó que así no le fuera a llegar pronto, el hecho de ya tener esta herramienta pues era la solución definitiva. Y no se duda también de que la gente está un poco desgastada, un poco cansada después de un año. Valga decir que también pueden haber otros factores un poco más difíciles de establecer que realmente estén influyendo, pero que son previsibles. Las variantes. La semana pasada el Instituto Nacional de Salud declaró que habían encontrado una mutación en la variante propia que predomina acá en Colombia, y pues ahorita siguen estudiando el significado, si esto puede tener que ver con mayor contagiosidad, más facilidad de transmisión, más gravedad incluso en los cuadros que estamos viendo. Entonces, todo esto, fíjate que termina siendo casi que el cóctel perfecto para la situación que estamos teniendo. Sí, vamos a analizar eso, cada punto que usted acaba de mencionarnos, el desgaste de la ciudadanía, el relajamiento de las medidas y esas otras variantes. Mientras tanto, vamos entrando en materia entonces para que todos los televidentes vayan conociendo esas medidas que van a regir a partir de este próximo jueves 8 de abril y que fueron anunciadas por el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez. Primera medida, toque de queda por la vida de forma continua a partir de mañana, 8 de abril, jueves, a las 8 de la noche, continuo hasta el lunes 12 de abril a las 5 de la mañana. Esa medida regirá en los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá.
también regirá en los municipios del Altiplano del Oriente: Río Negro, Santuario, Marinilla, El Retiro, Guarne, La Ceja, El Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer y La Unión. Pero también regirá en los municipios más cercanos del occidente, más cercanos al área metropolitana del Valle de Aburrá. Estos municipios son Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Armenia, Heliconia, Ebéjico y Angelópolis. Medidas que son analizadas previamente y decisiones que se toman con base también en las recomendaciones que dan los epidemiólogos. Aquí estamos con uno de ellas. Epidemióloga, en el caso suyo, usted quisiera un análisis de estas medidas. Se dan una serie de recomendaciones, entre ellas, por supuesto, la cuarentena total por 15 días, que incluso es propuesta por algunos gremios, pero también hay algunas decisiones o recomendaciones, mejor, que entregan, por ejemplo, como respecto a este 4-3, 4 días de apertura por 3 de cierre. ¿Qué opina usted acerca de estas medidas? ¿Las ve viables o no las ve viables para frenar la expansión del coronavirus, que finalmente es lo que todos queremos? Bueno, teniendo en cuenta que en este momento la aceleración de la propagación de la COVID-19 es realmente exponencial, y eso nos lo dice el hecho de que tenemos una tasa básica de reproducción en 2, y eso es muy importante que la gente lo comprenda. Quiere decir que una persona en promedio, cuando se contagia, está en capacidad de infectar a otras 2 personas, y esas 2, 4 y 4, 8 y así sucesivamente. Si no tomamos medidas más drásticas, pues esta propagación de esta forma no va a detenerse. Las medidas previamente tomadas no estaban teniendo el impacto esperado, así que lo ideal sería una cuarentena estricta. Entendemos que por ahora se tome de esta manera. Lo importante es que estén evaluando a corto plazo. El gobernador anunció que se iban a volver a reunir, y pues va a ser fundamental el comportamiento del número de casos en estos 4 días, y eso les irá dictando el comportamiento en cuanto a las medidas. Pero desde el punto de vista epidemiológico, uniéndome a las diferentes voces de los gremios médicos, lo ideal sería una cuarentena estricta por más días. 14 días estaría bien. Sí, digamos, se intenta cubrir el periodo de incubación del virus, donde podríamos conocer la mayoría de casos si realmente la gente se infectó o está libre del virus. Por eso son los 14 días. Porque además, no sé, epidemióloga, si en este momento se pueda conocer el impacto que generó de pronto la salida masiva de ciudadanos durante Semana Santa. Es decir, ¿esos contagios ya se están viendo reflejados hoy? No, esa es la gran preocupación, que todavía no sabemos cuál fue el impacto del comportamiento y de las actividades con ocasión pues de las celebraciones religiosas en Semana Santa. Estamos viendo quizás lo del puente festivo anterior y otros días donde ya veíamos muchos cambios importantes y el relajamiento de las medidas, pero todavía no estamos viendo el impacto de la Semana Santa. Recordemos que tenemos un rezago entre 10, 14 hasta a veces 20 días del comportamiento real del virus. Para conocer justamente ese impacto. Pues luego del toque de queda continuo y la ley seca de este fin de semana, anunciado por el gobernador encargado de Antioquia, en las subregiones del Valle de Aburrá, en los municipios del Altiplano, del Oriente antioqueño y también en municipios cercanos del Occidente, pues nuevamente se volverá hasta las medidas que ya habían sido contempladas previamente, que van hasta el 19 de abril. Sin embargo, las cosas podrían cambiar este martes 13, cuando las autoridades se reúnan nuevamente para evaluar esas decisiones que ya fueron tomadas. Pero adquirimos también un compromiso ayer con el viceministro de Salud y con el ministro del Interior, y es que el próximo martes, miércoles, volvemos a hacer evaluación y corte para definir si aplica nuevamente medida restrictiva el fin de semana del 18 y 19 de abril, del 17 y 18 de abril, es decir, el sábado y domingo. Las proyecciones que hizo el equipo indican que el ideal sería mantener estas medidas restrictivas de acordeón en el modelo 4.3 todo el mes de abril.
Bueno, pues según lo dijo el gobernador encargado de Antioquia, la recomendación de los médicos, de los epidemiólogos, es que esa estrategia 4-3 se replique durante todos los fines de semana de abril. Sin embargo, lo que dice el gobierno nacional es que eso se debe analizar cada semana para evitar que se genere pues una mayor presión frente a todo lo que tiene que ver con el comercio y toda la industria que se cierra, por supuesto, durante estos días. Continuamos aquí con Jessica Giraldo, epidemióloga, analizando este comportamiento de la pandemia, sobre todo en estos últimos días. Ya llevamos un año de pandemia, epidemióloga. Quizás muchas personas a este punto, si retrocedemos hace un año, diríamos, bueno, dentro de un año ya muchas personas van a estar contagiadas, muchas personas ya tienen inmunidad, muchas personas ya van a estar vacunadas. ¿Todavía podemos seguir creciendo en contagios de COVID-19 durante este año, a pesar de esa situación y que muchas personas ya, digamos, no están tan expuestas al virus? Sí, la verdad es bastante previsible que la situación pueda continuar así, que podamos seguir teniendo situaciones de pico y de crecimiento. Ahorita mismo no hemos alcanzado, por ejemplo, la situación que teníamos en febrero. En febrero Colombia llegó a presentar más de 300 casos por millón de habitantes. Ahorita estamos, a datos de ayer, en 198 casos por millón de habitantes. Y esto tiene que ver precisamente con que sigue habiendo mucha población susceptible. Es cierto, mucha gente se ha infectado, se ha enfermado, pero seguimos teniendo mucha población susceptible. Cuando uno mira casos como Manaos, que fue un caso ejemplo, y posteriormente los estudios de cero prevalencia mostraron que muchísima población seguía siendo susceptible. Eso es lo que pasaría acá para considerar que podamos llegar a una inmunidad de rebaño. Tendríamos que enfermarnos precisamente alrededor de 30, 35 millones de personas que... Eso es imposible. Que sería muy difícil decir que vamos a esperar esto porque se nos aumentaría los casos graves y la mortalidad. No, es que no puede pasar porque además ocurre lo que estamos viendo en este momento y es que un colapso del sistema de salud. Correcto. Eso es a lo que precisamente no quieren llegar las autoridades. Sin embargo, a eso le podemos sumar todavía la reinfección que puede haber en muchas personas, en el cuerpo de algunas personas. ¿Podría esto también incidir en ese aumento desmedido de los contagios? Por supuesto que sí, es uno de los puntos más temidos por los epidemiólogos y en general los médicos en este momento, y es que como se están desarrollando variantes, están apareciendo variantes, son estas las que pueden causar nuevos cuadros infecciosos. Incluso ya se empieza a hablar, hay estudios que hablan de el nuevo manual de la pandemia, o sea que estas variantes pueden estar cambiando cómo hemos conocido la pandemia. Y vamos en un año, como mencionabas, pero ya estas nuevas variantes pueden estarse comportando diferentes. Y si las personas que ya se enfermaron creen que tienen una inmunidad y se siguen exponiendo, pues ahí aumentamos el riesgo de esas reinfecciones. Bueno, pues ante esta situación que está sucediendo en el departamento de Antioquia y en todo el país, pues las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en reaccionar fue el gremio de los bares. Asobares se pronunció al respecto, dice que se acoge a estas medidas e incluso dijo que es necesario que se haga, como usted lo decía, una cuarentena de 4 días total, o sea, confinamiento total. Esto fue lo que dijeron. Los bares y restaurantes de Antioquia respaldaron la implementación de medidas más rigurosas para controlar los contagios de coronavirus en la región. Necesitamos más efectividad y contundencia en las medidas que se estén adoptando. No solamente se puede ver afectado el comercio nocturno, ya está más que decantado que cerrar solamente el entretenimiento nocturno no es suficiente para que la curva de contagio se desacelere realmente. Entonces, por supuesto, pedimos mayor contundencia en las medidas. Necesitamos afectación económica en un menor periodo de tiempo, pero que sí sea efectiva a la hora de atacar el virus. La Organización Gremial del Entretenimiento hizo un llamado para que todos los sectores de la economía apoyen las medidas. Incluso pidieron que en Antioquia se haga un cierre total por al menos 15 días. El gremio del entretenimiento nocturno representado en Asobares capítulo Antioquia le haremos una petición directa y formal a la gobernación de Antioquia para que disponga una cuarentena total. Preferimos pocos días de afectación económica, pero una contundencia en la desaceleración del virus y que todos los sectores económicos pongan de su parte. También un llamado a la conciencia individual, a la responsabilidad de cada una de las personas para que no bajemos la guardia en este momento de crisis. Asobares Antioquia agrupa a cerca de 180 empresas del sector del entretenimiento.
Las diferentes posiciones y reacciones que se han conocido luego del anuncio del gobernador encargado de Antioquia de endurecer algunas medidas para frenar el contagio de coronavirus en nuestra región. Hacemos una pequeña pausa en Más Allá de la Noticia, pero quédense con nosotros porque ya regresamos con más. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Hombres que le hacen gala al tejido. Y han participado hombres desde los 9 hasta los 90 años. Militancia cotidiana por las expresiones e identidades de género. Como la gente es como, eres un niño, una niña, no entiendo. Y acciones afrofeministas que despiertan conciencias. Digamos que no dejar que las situaciones sean más grandes que yo. Son historias del próximo capítulo de Medellín Diversa, este sábado a las 3:30 de la tarde por Telemedellín, Aquí te ves. Las tortugas morrocoy son uno de los animales más traficados en nuestro país. Son tenidas como mascotas y sufren graves deformaciones por la mala alimentación que les impide caminar, reproducirse y esconderse. Entre el año 2019 y lo que va de 2020, hemos liberado 313 tortugas provenientes de centros del área metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia. Especies que pasaron por un proceso largo de rehabilitación y readaptación para poder retomar su camino en el bosque. Para disfrutar la biodiversidad, déjala en libertad. En tu viaje, no compres fauna silvestre. Apréciala en su hábitat natural. El hombro también duele, y algunas veces es por causa del manguito rotador. ¿Cómo tratar esta lesión? Te contamos este jueves 8 de abril en Al Lodo. Este sábado en Ton y Son, esperen la música romántica, la música del recuerdo, con el dueto ideal. Escuchan, queridos amigos, milongas, tangos, valses, todo este sábado en Ton y Son, pero sigamos escuchando. Esta semana en el semáforo avanzaremos en verde y realizaremos un recorrido con un actor vial que en esta oportunidad será un motociclista. Además, hablaremos de los tipos de fluido que debe tener un carro para su adecuado funcionamiento y conoceremos más sobre la tarjeta cívica del metro y las formas de recarga. El semáforo, todos los jueves a las 8:30 de la noche. Lo que sucede minuto a minuto. Las noticias más relevantes del mundo. Las encuentras en Panorama Internacional. De lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Más Allá de la Noticia estamos analizando las recientes decisiones que ha tomado el gobierno departamental de endurecer las medidas frente al coronavirus. Estamos hablando puntualmente del toque de queda, de la estrategia 4-3, 4 días de apertura por 3 de cierre, también del pico y cédula y de la ley seca que van a regir en los 10 municipios del Valle de Aburrá, en algunos municipios del oriente cercano y también del occidente antioqueño. Y estamos aquí con Jessica Giraldo, epidemióloga investigadora además de la Universidad CES, y
Y antes de ir a esta pausa, epidemióloga, veíamos una de las reacciones de uno de los sectores que ha sido el más impactado. Estamos hablando del entretenimiento y de los bares, que en principio se pensaba que eran uno de los puntos donde se podían generar más contagios, justamente por la estrecha relación que se tienen en estos sitios. Hoy en día, ¿cuál es realmente el punto donde se estarían generando más contagios? Podemos hablar de diferentes escenarios. Uno, el entretenimiento, el transporte público, por ejemplo, o incluso las reuniones familiares. ¿Hoy qué se tiene identificado frente a esto? Además de esos escenarios tan importantes que mencionas, yo creo que se han venido cambiando como los conglomerados, y cuando uno mira los reportes del Instituto Nacional de Salud, también hay unos conglomerados importantes de empresas, ¿cierto? Con la reapertura casi total, nos hemos dado cuenta que se ha vuelto a llenar los aforos de los sitios de trabajo, y la mayoría de las instalaciones de las diferentes empresas no cumplen, por ejemplo, con lo que se requeriría de ventilación natural, poder cumplir el distanciamiento. Entonces yo creo que aquí debemos hacer un llamado importante, porque si la pandemia aún continúa y va para largo, pues las empresas para la sostenibilidad debieran empezar a replantearse este tema. Muchas empresas comenzaron, o mejor dejaron un poquito al lado el teletrabajo, que en principio había sido una de las principales recomendaciones del gobierno nacional para frenar el contagio. ¿Cree usted que deberíamos retroceder un poquito en ese sentido y volver a decir a la gente, váyase a su casa y mejor ayúdenos a producir desde allá, porque así podemos frenar un poco más el contagio? Sí, definitivamente ha sido una de las estrategias que sí tiene evidencia científica. Diferentes estudios han mostrado la importancia de bajar los aforos. Además, personas que no van a trabajar, que se pueden quedar en su casa, son personas que no están circulando en la calle, en el transporte público, o sea, y también están bajándole presión a los diferentes escenarios sociales. Evitamos que focos cruzados se generen de espacios de mayor riesgo a menor riesgo, como es el hogar, si mucha gente se está cuidando y esa persona se está exponiendo, como en el transporte y en su trabajo, y esto era lo que estaba pasando anteriormente, los focos cruzados. Entonces es definitivo volver al trabajo remoto y a todas estas modalidades. Infortunadamente, como mencionabas, hemos visto que muchas empresas han retornado a la presencialidad, y esto ha sido un factor que ha contribuido a la situación actual. Bien, vamos a continuar con un recorrido por diferentes municipios en los que regirán estas medidas importantes tomadas por la Gobernación de Antioquia. Es el caso del municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá. Allí su alcalde, Braulio Espinosa, dice que se acoge a estas medidas, y además hizo un llamado a los ciudadanos que viven en esa localidad a continuar con los protocolos de bioseguridad. Realmente para situaciones extremas, medidas extremas. Hemos apoyado desde Envigado la decisión del gobierno departamental, en cabeza de Luis Fernando Suárez como gobernador encargado, para decretar el toque de queda entre las 8 de la noche de este jueves hasta la madrugada del día domingo a las 5 de la mañana, es decir, lunes 5 a.m. Creemos que es necesario, ya no es un proceso en el cual se permita la discusión, porque se nos están muriendo nuestros seres queridos, familiares, amigos, vecinos, en los hospitales que no dan más. Debemos también de entender que no se trata de aumentar camas, sino también la necesidad que tiene este país y la limitación con el personal médico, que están agotados, cansados, también tienen familias, también tienen seres queridos y también han fallecido personal médico y asistencial. Llegó el momento de hacer un alto en el camino, y siempre he defendido la economía como la base también de la vida de los ciudadanos y del país. Pero ahora, por hacer un alto en el camino de 3 días, creo que le damos un respiro necesario al sistema de salud y permitimos también una pronta recuperación de la economía, que se verá más afectada si no tomamos estas medidas a tiempo. Rodrigo Hernández, el alcalde del municipio de Río Negro, uno de los más afectados por el coronavirus en el oriente antioqueño, también se refirió a estas nuevas medidas.
que con respecto a la situación del COVID en el municipio de Río Negro, hoy registramos cerca de 12.240 casos confirmados de COVID-19, con un gran porcentaje de recuperados, y mantenemos activos cerca de 779 personas. Esta situación, digamos que se va volviendo cada vez más compleja en la medida que algunas de las personas que retornaron de sus días de descanso en la Semana Santa van creciendo en el número de contagiados en su núcleo familiar y en más personas de contacto cercano. Además, la situación de las camas de unidades de cuidados intensivos se vuelve muy complicado. Estamos al 100%, es decir, no tenemos disponibilidad de las más de 110 camas que están dispuestas en los 4 centros asistenciales. Esto dificulta más cuando nos han anunciado algunos de esos centros asistenciales que se declararán en emergencia hospitalaria, lo que implica el no recibo de más pacientes ni del oriente ni de otra subregión del departamento y por supuesto de Río Negro. Esta es la situación que estamos viviendo en Río Negro, muy compleja, bastante difícil. Hemos avanzado con los alcaldes del oriente antioqueño con el fin de poder hacer un desescalamiento de aquellos pacientes que han bajado en su complejidad de atención para que los podamos hospitalizar en los hospitales de primer nivel de estos municipios y así podamos seguir teniendo una mejor atención en estos 4 centros asistenciales. Esta es la situación del COVID que vivimos. Quiero contarles también a ustedes que en el tema de vacunación Río Negro avanza positivamente. No todo es difícil, la situación de vacunación va muy bien. Esto gracias a las EPS, a los puntos de vacunación, a todos nuestros vacunadores, por supuesto a nuestro equipo de salud pública que ha venido coordinando este tema muy bien con todas las EPS. Un panorama que es real y que además es crítico en los diferentes municipios del departamento de Antioquia. Epidemióloga, ¿qué hace que unos municipios tengan mayor, por decirlo así, exposición al coronavirus que otros? Puntualmente vamos a dar algunos ejemplos. El corregimiento San Sebastián de Palmitas no registra contagios. El municipio de Barbosa es uno de los que registra menor afectación de coronavirus en el departamento, pese a que está en un sector conurbado. ¿A qué se debe esto? Bueno, son zonas que pueden estar más alejadas, más periféricas y el comportamiento todavía en general es más rural de su gente, no hay tanta interacción, tanta visita al área metropolitana y también que no son zonas muy turísticas. Epidemióloga, estamos viendo acá también un poco esas medidas que decretó la Gobernación de Antioquia y vamos a recordarlas para que ustedes también en Más Allá de la Noticia las tengan muy presentes. Tenemos entonces toque de queda continuo desde el jueves 8 de abril, desde las 8 de la noche hasta el lunes 12 de abril a las 5 de la mañana. Recuerden, esto es toque de queda continuo, aislamiento total. Esto va a regir en el Valle de Aburrá, en algunos municipios del oriente antioqueño y también en municipios cercanos del occidente. Es el caso de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, también tenemos Armenia, Ebéjico, entre otros. Tenemos también del jueves 8 al lunes 12 de abril en el Valle de Aburrá esta medida, especialmente en esos municipios que ustedes están viendo. También tenemos esa misma medida en estos municipios del oriente, Río Negro, El Santuario, Marinilla, El Retiro, Guarne, La Ceja, El Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer y La Unión. Y en estos municipios del occidente de Antioquia. Me faltó ahorita Heliconia, Angelópolis y San Jerónimo. Tenemos otras medidas importantes también. En los otros 99 municipios de Antioquia va a continuar el toque de queda como venía rigiendo hasta el momento, pero desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana lo mismo va a ocurrir con la ley seca. Y también vamos a tener entonces este toque de queda junto al pico y cédula, que es otra medida importante que se ha tomado en el departamento de Antioquia. Para finalizar, epidemiólogo, una invitación al autocuidado, creo que es lo más importante que debemos decirle hoy a los ciudadanos para evitar que esto siga creciendo. Es muy importante que tengamos en cuenta que la pandemia continúa y que depende de nosotros qué tanto más se alargue. Entonces, una invitación a renovar los esfuerzos y reforzar las medidas de autocuidado. De cada uno, hacemos una invitación también desde Más Allá de la Noticia y también desde nuestro canal Telemedellín a que por favor se cuiden, mantengan el distanciamiento social, el uso del tapabocas ahora más que nunca, porque nuevamente vemos cómo crecen estos contagios y lastimosamente las muertes. Hasta aquí Más Allá de la Noticia, muchas gracias por acompañarnos. Epidemióloga, gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz noche.